Soy el doctor Marcelo Arroyo, les saludo desde la ciudad de Sucre, Bolivia. Continuamos con las urgencias intestinales. Hoy hablaremos sobre la apendicitis aguda. La apendicitis aguda constituye la urgencia quirúrgica más común. Una de cada 10 personas la padecerá a lo largo de su vida. Afecta por igual a ambos sexos y es más frecuente en la adolescencia y más rara en lactantes y ancianos. Se trata de la inflamación del apéndice secal por obstrucción de su luz por fecalitos, parásitos o hiperplasia folicular linfoide. La apendicitis aguda se conoce en descripciones de la época medieval. Estas descripciones mencionan una terrible enfermedad caracterizada por una tumoración grande que contiene pus y que fue denominada fosa ilíaca. Hasta antes del siglo XIX fue aceptado que la fosa ilíaca era originada por la inflamación del ciego y no del apéndice. El término apendicitis fue propuesto en 1886 por el patólogo Reginald Fiske en su notable inflamación perforante del apéndice vermiforme. En 1889, Charles McBurney describió su famoso punto doloroso y razonó correctamente que realizar una operación exploratoria prontamente con el propósito de examinar y extraer el apéndice antes de que se perfore era menos dañino que el tratamiento expectante. El apéndice es el villano del abdomen. Su inflamación aguda remeda cualquier afección abdominal de urgencia. En los niños, una gastroenteritis, en los viejos, una oclusión intestinal y en las mujeres puede confundirse como una anexitis o un ectópico tubárico. Los síntomas típicos a menudo se ven modificados debido a localizaciones atípicas del apéndice. Retrocecal, retroilial, pélvico, preilial, subcecal, paracecal. La etiopatogenia. Todo empieza por una obstrucción de la luz apendicular. Ocurre hiperplasia de los folículos linfoides, coprolitos, cuerpos extraños, parásitos, acodamientos por bridas, tuberculosis, tumores, condicionando el medio propicio para la proliferación bacteriana que va a desencadenar el proceso inflamatorio infeccioso. La secreción intraluminal, su distensión, la obstrucción del drenaje linfático y la isquemia parietal conducen finalmente a la perforación del apéndice. Esta secuencia determina diferentes estadios anatomopatológicos que no siempre se correlacionan con los síntomas. A la congestión inicial le sigue la apendicitis flemonosa, que puede regresar o progresar a la supuración, la gangrena y la perforación. Estas etapas se aceleran en edades extremas y en inmunodeprimidos. Las bacterias anaerobias predominan sobre las aerobias, sobre todo en las apendicitis gangrenosas. Cuadro clínico. La clínica de la apendicitis aguda se encuentra de manera ampliamente descrita en la literatura, pero el diagnóstico carece de uniformidad de criterios, dada la irregularidad de síntomas y signos clínicos con los que se presenta. El reto diagnóstico que plantea la apendicitis aguda es un tema pendiente en la medicina moderna y uno de los últimos bastiones de la medicina clínica. John Benjamin Murphy fue un médico y cirujano abdominal estadounidense, cirujano en jefe en el Hospital Mercy, que alcanzó reconocimiento por defender la intervención quirúrgica temprana en la apendicitis aguda.
Williams James Mayo lo describió como el genio quirúrgico de esta generación. Murphy planteó que la aparición ordenada de una secuencia de síntomas era subjetivo de apendicitis aguda. Esta secuencia, que se describe como cronología de Murphy, menciona dolor de aparición en epigastrio o periumbilical, náuseas o vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha, espontáneo y a la presión, contractura muscular y reflejo de Bloomberg, disociación axilorrectal y por último la presencia de leucocitosis en el laboratorio. Agregado que si al dolor le precediera las náuseas o los vómitos, no se trata de una apendicitis aguda, al igual que la aparición de fiebres altas, manifestado por John Benjamin Murphy. El síntoma capital de la apendicitis es el dolor abdominal. Este dolor generalmente se inicia de forma repentina, el paciente estando en plena salud, amanecen con un malestar epigástrico de inicio gradual y generalmente persistente, desagradable, un tanto angustioso, pero soportable. El cambio en la localización del dolor es un importante signo diagnóstico e indica la formación de exudado alrededor del apéndice inflamado. El paciente refiere el dolor en la fosa ilíaca derecha o en el sitio vecindad del punto de Mahbubni. Las variaciones de los síntomas son generalmente causados por una localización anatómica inusual. Cuando el apéndice es retrocecal, el dolor puede ser en el flanco o posterior. Si la punta inflamada reposa a nivel del uréter, el dolor puede ser referido a la región inguinal o testicular. Y síntomas urinarios pueden estar presentes similarmente en la apendicitis pélvica. Con la punta cerca a la vejiga puede haber frecuencia urinaria o disuria, y si se desarrolla un absceso pélvico, los síntomas urinarios pueden ser más severos e incluso pueden haber diarreas, no obstante que el inicio de la enfermedad con estreñimiento es la regla. El examen físico puede manifestar signos clínicos que todo paciente con apendicitis aguda manifiestan, desde algunos que son sospechosos hasta un estado muy florido, sobre todo los signos abdominales. Fasis. Cuando el cuadro clínico es compatible con perforación apendicular o peritonitis, la facies puede ser tóxica, pálida y con tinte terroso, llamada facies peritonítica. La posición del paciente en las primeras horas. El paciente prefiere el reposo en una posición de cúbito dorsal. Cuando los síntomas se localizan en la fosa ilíaca derecha, se va adquiriendo una posición antiálgica de semiflexión del muslo sobre el abdomen, la cual se hace más ostensible a medida que el proceso avanza. El pulso y la frecuencia cardíaca están muy poco alterados al inicio. Va aumentando a medida que la temperatura asciende. Ciertas formas gangrenosas suelen acompañarse de bradicardia. La temperatura en general no es elevada, sin embargo en procesos flemonosos agudos o complicados se encuentra temperatura elevada. La disociación axilorrectal es la más confiable. La signología abdominal en la apendicitis aguda. A la inspección, el ombligo puede estar desviado a la derecha, llamado signo de Jutro. Disminución de los movimientos respiratorios en la fosa ilíaca derecha, el denominado signo de Kuster. Puntos dolorosos.
Los puntos dolorosos pueden localizarse en una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca superior o desde la espina ilíaca superior hacia la sínfisis del pubis. Tenemos el punto de McBurney, el punto doloroso de Lange, el punto de Morris, el punto de Gallagher. Signo de Rousing. Se despierta dolor en la fosa ilíaca derecha al presionar la fosa ilíaca izquierda y el flanco izquierdo, tratando de comprimir el sigmoides y el colon izquierdo para provocar la distensión del ciego y compresión indirecta del apéndice inflamado. Signo del obturador. Estas maniobras junto con el signo del psoas se lo consigue colocando al paciente en decúbito dorsal. Se le pide al paciente que hiperextienda la pierna y se provoca una flexión de muslo sobre el abdomen, provocando dolor. El signo del obturador, además, con la pierna flexionada, se hace una rotación externa, provocando también dolor. La percusión a nivel abdominal puede ser normal o dolorosa en la fosa ilíaca derecha, apareciendo timpanismo tardío en ilio. La auscultación puede revelarnos borborismos o el silencio abdominal cuando ya el cuadro está complicado con peritonitis. El tacto rectal es un examen que debe realizarse de rutina, aunque en muchas ocasiones este puede ser negativo. En algunos casos podemos encontrar un fondo de saco de Douglas sumamente doloroso, llamado el grito de Douglas, sobre todo cuando hay perforación del apéndice y derrame purulento. En otras se puede palpar una masa dolorosa que podría corresponder a un plastrón o absceso apendicular. Aparte de esto, en muchas oportunidades es útil en el diagnóstico diferencial de patología ginecológica. Se ha denominado síndrome apendicular mínimo, que ha sido propuesto por Ivanisevic, al dolor espontáneo más dolor provocado a la palpación profunda en la fosa ilíaca derecha, sin otra sintomatología. No se debe esperar una peritonitis apendicular para actuar quirúrgicamente. El laboratorio presenta leucocitosis con neutrofilia, llamada la desviación a la izquierda. Por lo general, la apendicitis de pocas horas caracteriza con una leucocitosis de 10 a 15.000 glóbulos blancos con una neutrofilia del 70 al 80%. Sin embargo, no es raro encontrar apendicitis aguda con leucocitos dentro de límites normales. La BSG está acelerada. El examen de orina nos orienta en el examen diferencial de afectaciones urinarias. El examen de gabinete, la placa simple de abdomen, podría darnos algunos datos como niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca derecha, la denominada asa centinela, borramiento del psoas derecho, borramiento de las líneas grasosas de los flancos y masas con burbujas gaseosas. Otros signos son escoliosis derecha, presencia de líquido peritoneal, signos que son muy pobres como diagnóstico. La ecografía se usa en casos dudosos. Si el apéndice es identificado por ecografía, se le considera inflamado. Si no se le puede identificar, se excluye la apendicitis. Es segura en excluir enfermedades que no requieren cirugía, como diagnosticar entidades con tratamiento quirúrgico de índole ginecológico, el embarazo ectópico o el quiste de ovario. El tratamiento, antes de iniciar el tratamiento, se debe haber llegado al diagnóstico presuntivo, por lo cual no se deben dar analgésicos previos ni antibióticos. El tratamiento definitivo es una apendicectomía.